Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 19. Manston House permanecía en silencio cuando George regresó más tarde esa misma noche. El vestíbulo estaba iluminado con 2 candelabros, pero el resto de las habitaciones permanecían cerradas hasta el siguiente día. Frunció el ceño. No era tan tarde. Seguro que alguien estaría despierto. «Ah, Temperley», dijo George cuando el mayordomo se acercó a coger su sombrero y su chaqueta. «Mi madre ya se ha retirado a sus aposentos. Lady Manston ha pedido que le enviaran la cena en una bandeja a su habitación, milord», respondió Temperley. «¿Y la señorita Bridgerton?» «Creo que ha hecho lo mismo». «Ah». George no debería haberse sentido desilusionado. Después de todo, había pasado gran parte de los últimos días evitando a ambas damas, y parecía que le habían facilitado el trabajo. «Milord, ¿también desea que le envíen la cena a su habitación?» George pensó un momento y respondió: «¿Por qué no?» Parecía que no tendría compañía esa noche, y no había comido gran cosa en la cena de Lord Arbuthnot, seguramente debido a los arenques. A decir verdad, el olor le había quitado el hambre. «¿Desea beber un coñac en el salón antes de cenar?», inquirió Temperley. «No, creo que iré a mis aposentos directamente. Ha sido un día muy largo». Temperley asintió con sus modales típicos de mayordomo. «Lo ha sido para todos, milord». George lo observó con expresión irónica. «¿Mi madre lo ha hecho trabajar hasta el cansancio, Temperley?» «En absoluto», respondió el mayordomo, y un esbozo de sonrisa asomó en su expresión lúgubre. «Hablo de las damas. Si me permite la observación, parecían bastante cansadas cuando regresaron esta tarde, en especial la señorita Bridgerton. Me temo que mi madre la ha hecho trabajar a ella hasta el cansancio», dijo George con una media sonrisa. «Efectivamente, milord, no hay nada que haga más feliz a Lady Manston que encontrarle marido a una joven señorita». George se quedó inmóvil y luego dedicó una atención excesiva a quitarse los guantes para ocultar su flaqueza. Sería una meta un tanto ambiciosa, dado que la señorita Bridgerton no tiene pensado permanecer en la ciudad para la temporada. Temperley se aclaró la garganta. «Han llegado una gran cantidad de paquetes». Fue su modo de expresar que ya se habían adquirido y entregado todos los artículos necesarios para la travesía matrimonial de la joven. «Estoy seguro que la señorita Bridgerton tendrá el éxito esperado», expresó George sin alterarse. «Es una joven muy vivaz», coincidió Temperley. George esbozó una sonrisa tensa mientras se retiraba. Era difícil imaginar cómo Temperley había llegado a la conclusión de que Billy era vivaz. Las pocas veces que George se había cruzado con ella en Manston House, la había visto apagada, algo poco común en ella. Suponía que debería haberse esforzado un poco más, invitarla a tomar un helado o algo parecido, pero había estado demasiado ocupado buscando información en el Ministerio de Guerra. Se sentía muy bien haciendo algo, para variar, aunque el resultado fuera tan desolador. Avanzó hacia la escalera y luego se detuvo y regresó. Temperley seguía en su sitio. «Siempre he pensado que mi madre ansiaba casar a la señorita Bridgerton con Edward», dijo George con tono casual. «Ella no ha considerado pertinente confiarme esa información, milord», manifestó Temperley. «No, por supuesto que no», respondió George. Agitó levemente la cabeza. Hasta donde se había rebajado, estaba pendiente de lo que pudiera decirle el mayordomo. «Buenas noches, Temperley». Se acercó a la escalera y había apoyado un pie en el primer peldaño cuando el mayordomo le dijo: «Sin embargo, hablan de él». George giró en redondo. Temperley se aclaró la garganta. «No considero un abuso de confianza informarle de que hablan de él durante el desayuno». «No», dijo George, «en absoluto». Se produjo un largo silencio. «Tenemos presente al señor Edward en nuestras oraciones», dijo Temperley finalmente. «Todos lo echamos de menos». Era cierto. Sin embargo,
¿Qué decía de George el hecho de que echara de menos a Edward ahora que estaba más desaparecido que nunca antes, cuando solo los separaba un océano? Ascendió la escalera lentamente. Manston House era mucho más pequeña que Craig. Los 8 dormitorios estaban agrupados en una planta. A Billy le habían asignado el segundo mejor cuarto de huéspedes. George insistía en que era algo absurdo, pero su madre siempre dejaba libre el mejor cuarto de huéspedes. Nunca se sabe quién puede caer de visita, decía. George bromeaba y le preguntaba: ¿El rey ha venido ya de visita? En general, el comentario le costaba una mirada seria y una sonrisa. Su madre era comprensiva, aun cuando el mejor cuarto hubiese estado vacío durante los últimos 20 años. George se detuvo en mitad del pasillo, no frente a la puerta de Billy, pero más cerca de que cualquier otro cuarto. Había una pequeña rendija por la que se filtraba el tenue parpadeo de una vela. Se preguntó qué estaría haciendo allá dentro. Era demasiado temprano como para irse a dormir. La echaba de menos. El sentimiento lo invadió como un rayo. La echaba de menos. Ahí estaba él, en la misma casa, durmiendo solo a 3 puertas de distancia, y la echaba de menos. Era culpa suya. Él sabía que la había estado evitando. Pero, ¿qué podía hacer? Había besado a Billy, la había besado hasta casi perder la razón, y se suponía que debían conversar educadamente en la mesa del desayuno, delante de su madre. George nunca sería tan sofisticado. Debería casarse con ella. Más bien, pensaba que le gustaría, aunque solo un mes atrás eso le hubiese parecido una locura. En Craig había empezado a convencerle la idea. Billy le había dicho: «No tienes la obligación de casarte conmigo», y en lo único en lo que él había podido pensar había sido: «Pero podría». Solo había contemplado la idea un momento, no había tenido tiempo para pensar o analizar, solo tiempo para sentir, y había sido maravilloso, cálido, como un día de primavera, pero luego había llegado su madre y había comenzado a hablar de lo adorables que eran Billy y Edward, y qué pareja perfecta harían, y George no recordaba qué más, pero todo había sido de una dulzura repugnante, y según Temperley, hablaban al respecto durante el desayuno, entre tostadas y mermelada de naranja. Tostadas y mermelada. George sacudió la cabeza. Era un idiota, y se había enamorado de Billy Bridgerton. Así era, claro como el día. Casi se echó a reír. Se habría reído si no hubiese sido él mismo el objeto de la broma. Si se hubiese enamorado de otra persona, alguien nuevo, cuya presencia no evocaba tantos recuerdos, hubiera estado tan claro para él. Con Billy, la emoción que sentía era un cambio radical, después de toda una vida de considerarla un fastidio. Ella siempre estaba presente, brillando en su cabeza como una promesa fulgurante. ¿Estaría enamorada de Edward? Quizá. Su madre parecía estar convencida. Claro que no lo había dicho con todas las letras, pero su madre tenía el increíble talento de asegurarse de que sus opiniones se dieran a conocer sin manifestarlas. Aún así, era suficiente para volverlo loco de celos. Enamorado de Billy, era una locura. Soltó un largo resoplido y comenzó a caminar hacia su habitación. Debía pasar junto a su puerta, junto al tentador haz de luz. Caminó más despacio, porque no pudo evitarlo. Entonces, la puerta se abrió. «¿George?» Se asomó la cara de Billy. Aún estaba vestida, pero se había deshecho el peinado y su cabello descansaba sobre su hombro en una trenza larga y gruesa. «Me parecía que venía alguien». Él consiguió esbozar una sonrisa hermética antes de hacer una reverencia. «Ya lo ves». «Estaba cenando», dijo ella, volviendo a entrar en el cuarto. «Tu madre estaba cansada». Sonrió con vergüenza. «Yo también estaba cansada. No sirvo para ir de compras. No tenía ni idea de que estaría tanto tiempo de pie». «Permanecer de pie siempre es más cansado que caminar». «Sí», exclamó ella animada. «Eso mismo digo yo». George comenzó a hablar, pero en su cabeza brotó el recuerdo de cuando la había cargado en brazos después del incidente con el gato en el tejado.
Había tratado de describir esa extraña sensación que se tiene cuando las piernas se aflojan y se doblan sin motivo. Billy lo había entendido a la perfección. La ironía residía en que sus piernas no se habían debilitado. Él se lo había inventado para esconder otra cosa. No recordaba qué, pero recordaba el momento. Recordaba que ella lo había entendido a la perfección. En general, recordaba cómo ella lo miraba, con una breve sonrisa que indicaba que se alegraba de ser comprendida. Levantó la mirada. Ella lo observaba con una expresión algo expectante. Recordó que era su turno de hablar, y como no podía decir lo que pensaba, hizo una observación evidente. «Aún estás vestida». Ella miró su ropa. Llevaba lo mismo que había usado cuando él la había besado, un vestido floreado. Le sentaba bien. Debería haber estado siempre en medio de flores. Pensé en bajar después de terminar mi cena, quizá buscar algo para leer en la biblioteca. Él asintió. Mi madre dice que una vez que estás en camisón ya no puedes salir de tu cuarto. George sonrió. ¿Eso dice? En realidad dice muchas cosas. Creo que olvido cuál de ellas no he ignorado. George se quedó parado como una estatua, sabiendo que debía despedirse hasta el día siguiente. Sin embargo, no se decidía. El momento era demasiado íntimo y bonito, perfecto a la luz de las velas. ¿Has cenado? Sí, bueno, no. Pensó en los arenques. No exactamente. Ella enarcó las cejas. Qué interesante. No lo es. En realidad, he hecho que llevaran una bandeja a mi cuarto. Nunca me ha gustado comer solo abajo. A mí tampoco, acordó ella. Permaneció callada durante un momento y luego agregó: es pastel de jamón, delicioso. Excelente. George se aclaró la garganta. Bueno, yo debo irme. Buenas noches, Billy. Se dio la vuelta. No quería marcharse. George, aguarda. Odiaba estar en vilo. George, esto es una locura. Él regresó. Ella continuaba de pie en la entrada de su cuarto, con una mano apoyada levemente sobre el marco de la puerta. Su rostro era tan expresivo. ¿Siempre había sido de esa manera? Sí, pensó. Billy nunca había sido de las que ocultaban sus sentimientos bajo una máscara de indiferencia. Era una de las cosas que le molestaban de ella cuando eran más pequeños. Ella simplemente se negaba a ser ignorada. Pero eso había sido antes. Lo de ahora era algo completamente diferente. ¿Una locura?, repitió él. No estaba seguro de a qué se refería. No quería hacer suposiciones. Los labios de ella temblaron en un intento de sonrisa. Seguramente podemos ser amigos. ¿Amigos? Es decir, yo que sé que te he besado. Ella contuvo el aliento y luego dijo casi entre dientes: no iba a decirlo tan rotundamente. Por el amor de Dios, George, tu madre aún está despierta. Y mientras ella miraba con desesperación el pasillo, George echó por la borda toda una vida de comportamiento caballeresco y entró en su dormitorio. ¡George! Aparentemente es posible murmurar y gritar al mismo tiempo. No puedes estar aquí. Él sonrió mientras ella cerraba la puerta. He pensado que no querrías tener este tipo de conversación en el pasillo. La mirada que ella le lanzó fue de sarcasmo en su forma más pura. Creo que abajo hay 2 salones y una biblioteca. Y mira lo que sucedió la última vez que estuvimos juntos en un salón. Ella se ruborizó de inmediato, pero tenía experiencia, y después de un momento de apretar los dientes y calmarse a sí misma, preguntó: ¿has sabido algo de Edward? Instantáneamente él dejó de lado su desenfado. Nada importante. ¿Absolutamente nada?, preguntó ella esperanzada. Él no quería hablar sobre Edward, por muchos motivos, pero Billy se merecía una respuesta, así que respondió: solo las conjeturas de un general retirado. Lo siento, qué decepción. Desearía poder hacer algo para ayudar. Se inclinó sobre el borde de su cama y lo miró con seriedad. Es tan difícil no poder hacer nada. Odio eso. Él cerró los ojos.
Soltó aire por la nariz. Una vez más, estaban en perfecta sintonía. A veces creo que tendría que haber nacido hombre. No. Su respuesta fue inmediata y enfática. Ella soltó una risita. Eres muy amable. Supongo que es lo que debes decir después de... Ya sabes. Él lo sabía, pero no lo suficiente. Me encantaría ser dueña de Aubrey, dijo con añoranza. Conozco cada rincón, puedo nombrar cada cultivo de los campos y el nombre de cada arrendatario y la mitad de sus fechas de cumpleaños también. Él la observó maravillado. Era más de lo que él se había permitido ver. Habría sido un excelente vizconde de Bridgerton. Tu hermano aprenderá a hacerlo, dijo George con dulzura. Se sentó en la silla junto al escritorio. Ella no estaba sentada, pero tampoco estaba exactamente de pie, y como estaba a solas con ella tras una puerta cerrada, pensó que no se consideraría una falta de decoro. Ah, sí que lo hará, repuso Billy. A decir verdad, Edmund es muy inteligente cuando deja de ser un completo fastidio. Solo tiene 15 años, no puede evitar serlo. Ella lo observó. Si mal no recuerdo, cuando tenía su edad, tú ya eras un dios entre los hombres. Él enarcó una ceja lentamente. Había tantas contestaciones que podía dar, pero decidió pasarlas por alto y simplemente disfrutar de la camaradería del momento. ¿Cómo lo llevas?, preguntó ella. ¿Cómo llevo el qué? Esto. Ella alzó las manos en un gesto de derrota. La impotencia. Él se incorporó en su asiento, pestañeando para verla con más claridad. Así te sientes, ¿verdad? No estoy seguro de entender qué quieres decir, murmuró. Sin embargo, tenía la sensación de que sí la entendía. Sé que desearías haber tomado las armas. Lo veo en tu rostro cada vez que tus hermanos hablan de ello. Era tan evidente su actitud. Esperaba que no lo fuera, pero al mismo tiempo... George. Él levantó la mirada. ¿Te has quedado en silencio? Solo pensaba... Ella sonrió con indulgencia, dejándole pensar en voz alta. Que no deseo tomar las armas. Ella se echó hacia atrás, se sorprendió tanto que hundió su barbilla en el cuello. Mi sitio está aquí. Los ojos de Billy se encendieron con algo parecido al orgullo. Parece que acabas de darte cuenta de ello. No, lo he sabido siempre. ¿Pero no lo habías aceptado? Él rió con ironía. No, por supuesto que lo había aceptado. Solo creo que no me había permitido... Levantó la mirada directamente hacia los bellos ojos marrones de Billy y calló un momento para pensar en lo que quería decir. No me había permitido desearlo. ¿Y ahora sí? George asintió rápidamente y con firmeza. Sí, si no me ocupo... Se detuvo para corregir lo que decía. Si no nos ocupamos de la tierra y su gente, ¿con qué objetivo pelearían Edward y Andrew? Si ellos arriesgan su vida por el rey y por la patria, agregó ella con dulzura, nosotros debemos hacer que valga la pena. Sus miradas se cruzaron y Billy sonrió. Fue una sonrisa breve y no siguieron hablando, porque no fue necesario, hasta que, finalmente, ella dijo, pronto subirán con tu comida. Él enarcó una ceja. ¿Intentas deshacerte de mí? Intento proteger mi reputación y también la tuya. Debes recordar que te he pedido que te casaras conmigo. No, no es cierto, se burló ella. Has dicho, por supuesto que me casaré contigo, dijo con voz de anciana, lo cual no es lo mismo en absoluto. Él la miró pensativo. ¿Podría arrodillarme ante ti? Basta de burlas, George. Es muy cruel por tu parte. Su voz tembló y él sintió un nudo en el pecho. Abrió la boca para hablar, pero ella se levantó del borde de la cama y caminó hasta su ventana, cruzándose de brazos mientras miraba hacia la noche. No es algo con lo que deba bromearse, dijo, pero pronunció las palabras de manera rara, como si surgieran desde lo más profundo de su garganta. Él se puso de pie rápidamente. Billy, lo siento, debes saber que yo nunca... Debes marcharte. Él se calló un momento. Debes marcharte,
repitió ella, esta vez con más energía. En cualquier momento llegará tu cena. Le pedía que se retirara de forma clara y sensata. En realidad, le hacía un favor. Estaba impidiendo que quedara en ridículo. Si ella quería que él le propusiera matrimonio, ¿no habría mordido el anzuelo que él había lanzado con tanta soltura? Como desees, dijo él, haciendo una educada reverencia aun cuando ella estaba de espaldas. Vio que ella sentía y luego se retiró de la habitación. Cielo santo, ¿qué había hecho? Él podría haberle pedido matrimonio, allí mismo, en ese momento. George, y ella se lo había impedido. Se lo había impedido porque, maldita sea, no sabía por qué. ¿Acaso no había pasado el día entero en medio de una bruma azul, preguntándose por qué él la evitaba y pensando en cómo podría ser que él volviera a besarla? ¿Acaso el matrimonio no le garantizaría incontables besos en el futuro? ¿No era precisamente lo que necesitaba para aclarar sus objetivos, aunque debía admitir que eran impropios de una dama? Pero él se había sentado allí, despatarrado en la silla del escritorio, como si fuera dueño del lugar. Bueno, lo era, o más bien, lo sería, y ella no sabía si hablaba en serio. Se había burlado de ella, se había divertido. George jamás había sido cruel, él no la lastimaría adrede, pero si él creía que ella consideraba todo eso una broma, entonces podría sentirse con el derecho a hacer bromas también. Era lo que Andrew hubiera hecho. No es que Andrew la hubiera besado alguna vez, ni que ella deseara que la hubiera besado, pero si hubiesen estado bromeando con casarse, sin duda él habría dicho algo ridículo acerca de ponerse de rodillas. Pero con George, simplemente no sabía si había hablado en serio. Entonces, ¿qué habría ocurrido si ella hubiese aceptado? Y si ella hubiese dicho estar encantada de que él se pusiera de rodillas y jurara devoción eterna, y luego hubiese descubierto que él bromeaba? Su rostro se encendía con solo pensarlo. Ella no creía que él hiciera bromas sobre ese tema. Sin embargo, se trataba de George. Era el hijo mayor del conde de Manston, el noble y honorable Lord Kennard. Si fuese a declararle su amor a una dama, jamás lo haría a la ligera. Tendría el anillo, hablaría con palabras poéticas y sin duda no le preguntaría si debía ponerse de rodillas. Eso significaba que no podía haber hablado en serio, ¿verdad? George nunca hubiera sido tan poco seguro de sí mismo. Se dejó caer en la cama, apretando ambas manos sobre el pecho, tratando de apaciguar su corazón. Antes había odiado eso de George, su confianza inquebrantable. Cuando eran niños, él siempre sabía más que el resto, acerca de todo. Había sido un auténtico fastidio desde siempre, aunque ahora ella supiera que, al ser 5 años mayor, probablemente era cierto que sabía mucho más acerca de todo. El resto de ellos no podían alcanzarlo hasta que llegaran a la adultez. Y ahora ella amaba su tranquila confianza. Él nunca era presuntuoso, jamás jactancioso. Él simplemente era George, y lo amaba y, Dios, acababa de evitar que le propusiera matrimonio. ¿Qué había hecho? Y lo más importante, ¿cómo podía repararlo?